Siguiente disquito. Volvemos a Nápoles. Pedazo de sello. Relentless. Lo conoceréis. Tendréis mucho este disco. Y bueno, era del fallecido Rino Cerrón, que falleció el año pasado. Como creo que ya lo comenté en otro vídeo. Pedazo de productor indispensable, de los creadores de este tipo de sonido. Y bueno, pues nos dejó bastante joven, pero bueno, nos ha quedado su legado, su música. Y este disquito en concreto yo lo reventaba. Suena que da miedo. Es que sonaba increíble. Todo el bombo, los hi-hats súper agudito, todo en su sitio. No sé quién sería el ingeniero de mastering, pero sonidaco que le daba a estos temas. Y era un tema evolutivo, poco a poco iba moviéndose los sintes. Ahí el típico ride, ¿no? Solo tenía una paradilla por aquí. La típica o la clásica paradilla de estos productores, ¿no? Que se quedaba filtrado. ¿Veis? Se quedaba como filtrado el bombo y el bajo. Y lo otro también se filtraba, ¿no? ¿Veis? Se iba abriendo. ¡Qué temazo! Además era otro de esos discos como el anterior, que era solo una cara y era bastante largo y lo podías dejar correr. Aparte era 45 y por eso sonaba tan bien, ¿no? Porque los discos a 45 siempre tenían como un plus de volumen, sonaban mejor que los que estaban hechos a 33 por cuestión física del vinilo. Luego traía aquí otro par de temillas que también los pinchaba mucho, del mismo rollete. Muy guapo también. Este ya era más para este. ¿Veis? Súper parado. Estaba guapo, pero claro, para ponerlo de fiesta, pues tampoco, porque se venía la gente abajo y se iban a dormir, ¿no? Y el siguiente disquito, este creo que todavía no hemos traído ningún tema de él. Es un productor madrileño. Su nombre real es Manuel Río. Algunos ya sabréis de quién estoy hablando. Los más avanzados en el cursillo de DJ, como siempre digo. El sello era Patchwork. Creo que este sello era suyo, creo, recordar. Y bueno, tengo muchos discos de bando, me gustaba mucho. Tenía un rollete como tipo hard groove, tipo techno tribal. Pero tenía también un sonido muy característico, muy suyo. Tú escuchabas un tema de bando, te lo ponía y decía, ese tema de bando. Tenía a la hora de componer y a la hora de elegir los sonidos, pues siempre más o menos elegías los mismos sonidos y las mismas estructuras. Entonces lo escuchabas y sabías que era de él. Y he elegido este disco. Lo he elegido porque tiene dos temas que yo los pinchaba mucho. Vamos a poner primero el que pinchaba menos, pero lo ponía como para hacer la gracia, porque recuerdo que en la época bueno, el techno era como algo muy selecto, ¿no? Muy underground. Entonces, claro, este tema en cuestión usó como vocales de Camarón. Y hubo mucha gente, mucho hate hacia este tema, ¿no? Porque los más puristas era como algo hortera, ¿no? Porque había cogido voces de Camarón en techno y tal. Y bueno, pues eso, había mucha gente que odiaba esta canción o este track y lo hateó mucho. Pero a mí me gustaba ponerlo de vez en cuando. No sé, era algo curioso, diferente. Vamos a escucharlo. Muchos timbales, usaban mucho las percusiones. ¿Veis? Aquí entraba la vocal de Camarón. Muy por debajo, tampoco tenía mucha presencia, pero ahí estaba, ¿no? ¿Veis?
Era un tema bastante extraño. Ahí ya se quitaba la vocal y seguía la base. Aquí tenía una segunda paradilla. ¿Veis? Se filtraba todo, jugaba ahí con los filtros. Era como hacían las paradas también en la época, ¿no? No se complicaba mucho. ¿Veis? Hay filtro ahí casi al máximo. Y ahí ya se iba volviendo otra vez el grave a entrar poco a poco. Y ahí entraba otra vez la vocal de Camarón. Bueno, si no conocíais este tema, decidme en los comentarios qué os parece, si os parece un buen tema, un tema curioso, una horterada, si lo tenéis, si no lo tenéis, en fin, todo lo que os parezca este tema, ponedme en los comentarios que tengo intriga de saber qué opináis de ese tema. Y aquí traía, digamos, el tema más principal, el más guapo, una pedazo de basaca aquí de bando. Además sonaba muy bien este tema también. Yo recuerdo de pincharlo con Batio, sonaba muy bien. ¿Veis? Como siempre Bando usaba muchas percusiones. Y esa melodía, ese tipo de melodías la usaba mucho Bando siempre. Aquí entraba en una parada. Pregunta y respuesta. Ahí entraba un noise. ¿Veis? Lo puse por detrás. Aquí ya entró en la parada más profunda. Y ahora ya entraba pues con toda la base. Un buen tema de Mabel Ríos. Mirad que subida más buena. El noise ahí apretando. Creo que el tema se llama Elevation. Y atención al siguiente doble. Un doble mítico, mítico donde lo haya. Que quizá lo lanzó más a la fama. Un CD que hizo Oscar Mulero. Sello Blueprint. Oliver O. Ya sabéis de qué disquito estoy hablando. Aquí lo tenéis. Son todos los temas buenos, pero trae dos de ellos que se hicieron muy famosos por lo que he dicho, por el CD que mezcló Mulero. Y los dos temas están justo en el mismo disco, en la misma cara, uno seguido del otro. O sea que Mulero, cuando hizo el set para CD, cogió el disco, pinchó este, pinchó otro y pinchó el siguiente. O sea que le gustaba bastante Oliver O. Temazo, muy oscuro. Y este es un tema para escucharlo, ¿no? Para ponértelo de principio hasta el final. Lo puedes escuchar, un tema evolutivo. Veis, van entrando los sonidos. Ahí aquí va entrando el sonido este como muy mecánico. Veis que va entrando poco a poco. Un señor temazo. Un tema muy hipnótico. Muy emparanoyante. Ahí entraba como otro pequeño sonidillo. No sé si es un sonido o una vocal. Un sonido bastante extraño. Y así era todo el tema, ¿no? Iban entrando sonidos espeluznantes y rayantes. Iban apareciendo, desapareciendo. En fin, un tema evolutivo para escucharlo, para ponerlo y dejarlo que corra. Y el segundo tema también es otro pedazo de tema. Que con este tema creo que fue con el que empezó Mulero en el CD. Un tema muy guapo.
Él servía como de intro, que era un tema que iba entrando poco a poco. Como veis, es un tema que no tiene kick. Es como todo el rato paranoia, pero no tiene, no es externo, no tiene un kick ahí marcando. Es así todo el tema hasta el final. No tiene ni un solo bombo en todo el tema. Y siguiente temita, este tema también lo pinchaba yo mucho. Esto ya es quizá un poquillo más moderno, iba a decir. Será del año 2000 y poco. Pero este también lo pinchaba yo mucho y era uno de esos productores y uno de esos sellos que no, por aquí en Granada no se escuchaba mucho. La gente no compraba este sello. El sello es Lifeform Recordings, sello de, creo que era Andreas Kramer, si no me equivoco. Y bueno, el disco es de Invexis, pedazo de productor, que a mí siempre me ha encantado. El tío es un portento haciendo música. Y estuvo unos años, desapareció unos años. Y hace como un par de años, yo me acuerdo que yo le escribí por Instagram, estuve hablando con él y lo animé un poco a que volviera a la música, porque para mí este productor era uno de mis indispensables, ¿no? El tío tiene unos temazos, un sonido súper característico suyo. Y bueno, ya os pondré algunos temas que tengo por ahí de él. O sea, pero temazos, temazos. Y el tío no ha sido muy reconocido, la verdad. Era un productor de estos underground puro. Y bueno, como os digo, pues eso, yo lo animé un poco a que volviera a hacer música. No sé si porque yo se lo dije, volvió. Lo dudo, pero bueno, que yo me acuerdo que le dije, tío, que para mí siempre ha sido una inspiración y que yo compraba todos tus discos y tal y cual. Y en fin, pues estuvimos charlando. Y le dije que podía volver y con tu sonido, que yo creo que puede funcionar. Y bueno, y al poco vi que empezó a sacar un temilla. Luego ya le dije que si me quería hacer un remix a un tema mío, me lo hizo, en fin. Y ahora está muy activo, está haciendo live, en fin, el tío es un máquina. No voy a dar más la chapa, lo voy a poner. Hace un techno muy duro, una base como saturada, pero el tío era también muy melódico y hace unas melodías muy profundas, muy apoteósicas y a veces muy melancólicas, ¿no? Y este tema, pues, tiene todo eso que acabo de explicar, lo tiene impreso, de una base, no era de los que sonaban mejor, el sonido era como un poco rajado, y un tema que era muy profundo, no iban entrando todos los pas por detrás, como rollo angelicales, ¿no? Este tema me encantaba. Este era otro de esos temas que yo ponía siempre. Era otra de mis armas secretas. ¡Vamos! Pero tenía algo especial este productor. Me encantaba, era un tema de esos que te hacían pensar, ¿no? Y aquí trae un segundo tema más contundente, muy guapo, también muy mezclable. Mirad qué basaca. También suena sucia, pero muy guapa. Esto es lo que se podría llamar hard techno de la época. Esto también lo pinchaba yo siempre, ¿no? Cuando yo empezaba a meter más caña. Como entra ahí el cajeteo. Taca, taca, taca. Y las melodías. Luego le entraba una vocal. Vamos a ver si encontramos la vocal. Por aquí ya aparecía la vocal. Era una vocal muy tipo Oliveró. Qué temazo. Ya es que tema más vanguardista para la época. De la maravilla.
Y aquí traía otro par de temillas que estaban guapos. Una melodía muy minimalera. ¿Veis? Pero las bases sonaban quizá demasiado sucias. Y aquí traía otro temilla muy guapo, con otra base súper contundente. Esto también lo ponía yo siempre. Esto era lo más duro que yo pinchaba en el momento. Con su parada aquí. ¡Qué temazo! ¡Madre mía, qué temazo! ¡Imbécil! Se escribe Invexis con X. Y bueno, Invexis Vital Elements EP. Y los temas por Mysterious Existence, Synthetic Love, Unreal World y TV Impressions. Esos son los 4 temillas que tiene. Y atento al próximo temazo, pero temazo, temazo. Temazo, es que no sé ni qué decir. Este era uno de esos temas, bueno, de esos temas. El disco creo que traía dos tracks y los dos están increíbles. El sello es Sino, Pasajes o Pasajes, volumen 1, presenta Tecnasia y DJ School. Pedazo de 2 temazos que hay aquí, pero vamos, increíble. Cuando Tecnasia hacía techno y cuando eran 2. Mirad qué tema, 45, mirad cómo peta el bombo, que te revienta el oído. Pedazo de temaco. Lo vi que suena, madre mía. Todos los elementos suenan en su sitio. Ahí se quitaba como todas las percusiones y empezaba la melodía esa, que es la melodía principal del tema. La de... Ahí va abriendo poco a poco otra vez los elementos y el hi-hat continuo. La melodía iba abriendo poco a poco. Aquí hago una pequeña parada y ya luego entraba con todo y el bombo es que te reventaba el cerebro. Mira cómo entra. El tema era muy largo también, se podía jugar mucho con él y de dejarlo correr porque duraba un montón. Tenía muchas paraditas, tenía como 3 o 4 paradas. Temazo, pero a mí me gustaba más el de la otra cara. A mí me gustaba más este. Este es un señor temazo antiguo, no sé si es del 98, 97. A ver. Vale, el otro tema que os he puesto es de Tecnasia, Acid Storm se llama, y de 2002. Y en esta cara, que es el que os voy a poner ahora, que es el temazo, es del 93. De 1993, pero es que ahora verás cuando escuchéis el tema. Mirad cómo suena. Mirad qué pedazo de composición. O sea, mirad el bombo, nada más entrar. Este también es un tema de la época, un clasicón. Mirad qué bombaco. Yo recuerdo que en una de las cintas de Cristian Varela del año Cataplum pinchaba este tema. No me acuerdo en cuál, pero vamos. Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché este tema era una sesión, una cinta de Cristian Varela. Y luego, vamos, 50 años después, me encontré el disco en Marcapasos en Granada y me lo compré, evidentemente. Pedazo de producción. Mirad el bombo, qué bien suena, qué contundente. Y aquí la caja acompañando al kick, ¿no? Encima del kick. Ahí como que se filtraba la caja y entraba el hi-hat continuo. O sea, el tema está súper bien producido. El sonido es increíble. Hi-hat clasicón de la TR, ¿no? Muy cortito, con el decay ahí al mínimo. Pero veis que cada ciertos compases lleva toda la métrica, la lleva perfecta.
Se van quitando los elementos, van entrando. Entra el hi-hat, desaparece y luego entrará la melodía principal. ¿Veis? Ahí vuelve a entrar el hi-hat otra vez, apretándote el cuello. Aquí entraba con una parada, como tipo parada, ¿no? Pero el bombo con el clap, mirad cómo peta. Aquí entraba el raid. Y es que ya te estaba preparando para la parada principal. Aquí entraba un tipo redoble, ¿no? Aquí entraba el redoble. Y vamos a entrar en la parada. Mirad cómo redobla ahí para entrar en la parada. Guapísimo. Y aquí como entra el bajo. Y aquí. Mira, mira. Verás cuando rompa. Entra que parece. Ay, me recuerda tipo. Como una marcha del ejército. Como parece que van todos así. Ahora veréis cuando entra. Mirad cómo entra el redoble. Con el volumen poco a poco. Se va metiendo ahí. ¡Atento que se viene! Ya como entra el bombo con la caja, madre mía. Con el redoble también le pega todo. Aquí entra ya la melodía principal. Aquí ya va entrando como otra melodía acompañando a la otra. Mirad cómo distorsiona ahí. Un disco también, o sea, un tema muy largo para juguetear con él, dejarlo correr, en fin, para saborearlo, disfrutarlo. Mirad cómo termina. Mirad cómo termina el sonidillo ese. Que yo creo que no lo hemos escuchado en todo el tema. Está por debajo ahí carcomiéndote los sesos. Mirad cómo acaba. Con un fade ahí poco a poco. Temarraco de DJ School. Si no lo conocíais, ya habéis visto. Pedazo de temarraco, pedazo de producción, pedazo de sonidaco para 93. Que estamos hablando del año 93. O sea que la mayoría de los que estáis viendo este vídeo no estabais ni en proyecto de nacer. Y la gente ya estaba haciendo esta música. Increíble. Y he dejado el último disco, uno de mis preferidos. Otro himno. Otro de esos temas que tienen que pasar a la historia, junto con Jaguar, The Bells y todo eso. Sello Spielzeug, Schallplatten, aquí lo tenéis. Temazo de mis preferidos. Este siempre lo ponía ya cuando, vamos, lo guardaba toda la sesión para el momento idóneo de decir, ahora. Era uno de esos, un himno. Escrito y producido por Umek. Cuando hacía también temazos. Sigue haciendo temas, pero bueno, ya no es lo mismo. Y trae 4 tracks, pero... Trae 4 tracks ponibles, pero este en concreto... Esto es un temazo. Esto es un temazo. Aquí se la sacó. Hizo así, ¡pum! Se la sacó encima de la mesa y dijo... Ahí lo lleváis. Ese sinte. Guapísimo. Esto era todo el tema. La melodía esa. O sea, todo. La melodía esa te atrapaba. Vamos a buscar la única paradilla que tiene el tema. Que por aquí se viene ya. Se lo va preparando, ¿no? Se quitan los raids. Se queda la base un poco más seca. Y aquí entraba en la parada.
hi-hat. Temazo de Yumek. Por aquí tenía otra pequeña parada que hacía como un redoble, que era la parada guapa. Aquí. Bueno, este es un claro ejemplo de que no hace falta mucho, simplemente con tener un hook, que se llama un gancho, ¿no? Lo más guapo, o sea, en este caso la melodía esa lo es todo, la base suena bien, no es tampoco apoteósicamente brutal, ¿no? Pero la melodía esa tiene un carácter, tiene una personalidad, es que la escuchaba y era como, ¡buah! Esto es techno. Y hasta aquí el vídeo de hoy con este último temazo de Yumek que se llama Not Lock Nost. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. No olvidéis de darle like ahí todo el mundo, de comentarme qué os ha parecido el arsenal que os he preparado hoy, la pila de nombrecillos de temazos. Y nada, que si no estáis suscritos, que os suscribáis al canal, que así os avisa de cuando saco el vídeo. Y nada, pues que me apoyáis con vuestro like, con vuestra suscripción. Pues todo eso pues, me da ánimo para seguir haciendo estos vídeos. Y nada, que espero que haya molado muchísimo. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, chis colegas. Adiós.